Hola, aquí le traemos una nueva miniatura inmortal con una jugada de dama espectacular, una sutileza de dama. Disfruten. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien en esta pandemia, cuidándose, estando en casa y si sale, mascarilla y distancia. Sea responsable. Y aquí en Chestur trayéndoles ajedrez para que se divierta, se entretenga, tenga alguna distracción. Y en esta partida, jugada en 1947 en Bruselas, con Blanka Choinowski y con Eraz Thibot. Y antes de ir a la partida, no olvide suscribirse, apretar la campanita. Usted sabe que eso nos alienta, nos motiva, nos estimula a traerle más ajedrez. Invite a su amigo a suscribirse al canal. Y si puede apoyarnos como un patrón o PayPal, bienvenidos. Vamos a la partida entonces donde las blancas parten con E4 y las negras E6 entrando una defensa francesa. Y vamos a llegar a la variante Tarrasch, que es una de las tantas opciones en esta posición. También se juega alternativamente a caballo de 2, el caballo a C3 y también peón por peón, algunas de las variantes. Y aquí las negras juegan C5, el sistema abierto, lo más natural. Es una partida muy interesante entre Koshno y Hübner en esta línea. Y aquí las blancas entran a jugar C3 para defender el peón de D4. Y este C3 es un pequeño desliz de las blancas, porque es pasiva la jugada. Pero al jugar C3 se está entrando en la línea Susting de la variante Tarrasch en el sistema abierto. Imagínense, tanta nombre que tienen los esquemas de ajedrez, ¿no? Después de C5 parece mejor jugar peón por peón. Y si dama por peón, caballo GF3, peón por peón, alfil C4, dama D7, dama E2, caballo F6, enroque corto, caballo C6, caballo B3, pegándole al peón en D4 y la negra defendiéndolo como pueden, A6, torre D1, B5, alfil D3 y tenemos una partida equilibrada y chances parejas para ambos bandos. Las negras van a tratar de defender este peón D4 lo más que puedan y la blanca atacarlo. Pero la partida está equilibrada, ¿no? Pero después de C5, el blanco jugó C3, que es algo pasivo. Y ahora el negro C por D4. Al tiro rompe la tensión en el centro para activar las piezas, sacar el caballo, el alfil, eventualmente ahí, eventualmente. Peón por peón contestan las blancas. Y ahora el negro liquida en el centro, D por E4. Interesante idea, negras. Cambian en el centro para dejar este peón aislado y con línea abierta. Astuto el negro. Y el blanco va por el peón, pues caballo por peón. Aun cuando podría haber esperado al blanco en recapturar el peón, no hay mucha opción tampoco. Eso para que usted vea lo que provoca una jugada pasiva como C3. Y ahora el negro juega alfil D7, con la idea de activar el alfil hacia C6 y moverlo en la diagonal A8, H1. Pero esta maniobra es un poquito lenta. Después de caballo por peón, parece algo más adecuado desarrollar el flanco de rey con caballo F6. Y aquí el blanco puede tener opciones. Una opción es cambiar directamente en F6 y la otra opción es jugar alfil D3 defendiendo el caballo en E4. Y si caballo por caballo, alfil por caballo, alfil B4 jaque, alfil D2, alfil por alfil, dama por alfil, caballo D7, caballo 2, caballo F6, alfil F3. Las blancas pegándole al peón de B7, lo que va a molestar un poquito la salida de este alfil o la torre que va a tener que venir a defenderlo vía B8. Y la partida que se nos presenta tiene chances parejas para ambos bandos. Así que, pero después de caballo por peón, el negro jugó alfil D7, con la idea de ganarse en la diagonal A8, H1. Y ahora el blanco juega caballo F3, con la idea de sacar las piezas del flanco rey, sacar el alfil en su momento a E2 o a C4 o a D3, para poder enrocarse corto. Fíjense las negras que están un poquito atrasadas en ese juego, ¿no? Alfil C6, las negras siguen con su plan. Se activan en la diagonal, le pegan al caballo de E4, pero después de caballo F3 parece mejor para el desarrollo de las negras jugar caballo F6. Y si caballo por caballo, dama por caballo, A3, cuidando la casilla B4 para que el alfil no venga a dar jaque saliendo tan fácil y apurando el enroque corto de las negras. Alfil C6, alfil C4 y tenemos una partida equilibrada con las negras con un juego tranquilo. Y ya eso es bueno para las negras.
y este peón que está aisladito. Pero en la partida, después de caballo F3, el negro prefirió mover el alfil a C6 y retrasar el desarrollo del flanco de rey. Y aquí el blanco juega alfil D3, desarrolla el alfil, defiende el caballo y también deja espacio libre para que el rey haga enroque corto. Además que una ventaja sobre las negras que tienen que movilizar las piezas del flanco rey para poder enrocarse. Caballo F6 juega el negro. Al fin las negras comprenden que deben buscarle protección a su rey. Y aquí el blanco va y juega caballo por caballo, que es una jugada un poquito apresurada, no había para qué jugarla. Quizás después de caballo F6 era preferible jugar caballo C3, evitar el cambio, y si alfil E7, enroque corto, caballo BD7, torre B1, enroque corto, y nuevamente tenemos una partida pareja y de chances similares para ambos bandos. Pero el tema es que después de caballo F6 de las negras, las blancas cambiaron, pues. Jugaron caballo por caballo. Y hasta aquí todo tranquilo, en general, movidas, deslices de movida, mejores movidas que se podrían haber hecho, pero en realidad la partida ha estado en un cauce tranquilo. Y acá el tema es con qué toma usted, pues. ¿Toma con el peón o toma con la dama? ¿Qué haría usted? A ver, póngalo en los comentarios. ¿Con qué pensó tomar el caballo de F6? ¿Con la dama o con el peón? Bueno, aquí las negras tomaron con la dama. Dama por caballo. Se ve como natural. Estoy pegando en el fil por F3, dama por alfil, dama por dama. Dejo un peón malo, dejo a la blanca con más dientes malos. El problema de esta movida de dama F6, que aunque parece natural, es un error de las negras, pues abre espacio para una sutileza táctica de las blancas que es muy demoledora. Después de caballo por caballo, había que jugar peón por caballo. ¿Cuántos de ustedes eligieron jugar peón por caballo? Antes de ver la movida, obviamente. Enroque corto, alfil G7, alfil E3, alfil D5 y la partida equilibrada. Y de nuevo este peón ahí aisladito. El alfil se gana para evitar que el peón avance, etc. Pero después de caballo por caballo, el negro jugó dama por caballo. Y ahora las blancas juegan alfil G5. Interesante movida. Aprovechan la oportunidad, activan el alfil de casilla negra y le pegan a la dama en F6. Además que están escondiendo una sutileza táctica que las negras percibieron cuando ya era demasiado tarde. Entonces van las negras y juegan alfil por caballo, amenazando a dama. Me come la dama, le como la dama, tomo el alfil. Ese es el orden. Entonces las negras cambiaron, amenazan a la dama y parecía ser que se van a cambiar algunas piezas más y la posición va a quedar igualada. Pero hay un pero bien grande acá en la posición. Hago una pausa y encuentro la movida que deja pero tiesa a las negras, marcando ocupado y oh my god, todo al mismo tiempo, imagínense. Corriendo el reloj. ¿Sabe lo que jugó el blanco? Si encontró la movida, fantástico, porque la movida es espectacular. Es simple, pero es espectacular. El tema es que en esta clavada del alfil de la dama hay algo que está dando vuelta, que es la debilidad de la octava fila. Y eso lo ve el blanco. Y le manda el tremendo palo, dama C1. Ahora la dama está siendo amenazada, no tiene muchas casillas en la diagonal H4, D8. Y la dama está entrando en C8. Así que en el fondo el alfil por caballo fue un cazabobos. Y con dama C1 se cae todo el entramado negro. Las negras quedan tiesas y perdidas. La debilidad de la octava fila es gigante, porque la dama blanca amenaza entrar en C8 con jaque mortal. Y por eso es que en este momento las negras prefirieron abandonar y mejor preparar la partida al día siguiente y dar vuelta a la página con esta paliza que le dio Choinovski. Increíble. El tema es que si las negras jugaran dama por peón, viene simplemente dama C8 jaque, dama D8, dama por dama, mate. Pero el tema es que dama C1 era una super movida que dejó pero sudando frío al negro. ¿Qué me dice? ¿Le gustó la partida? Bonita esta movida, ¿eh? Dama C1, qué fantástica. Por eso abandonaron a la negra, así que espero que les haya gustado la partida, dejen su like, sus comentarios y nos estamos viendo en otra miniatura inmortal. Que estén bien, chao chao.